jefaturas y direcciones clave a personas que no cumplen con los años de ejercicio ni pasaron las pruebas de confianza. Y esta es la pregunta. ¿Considera usted que esto es usurpación de la carrera fiscal? Es que cuando usted habla de la carrera fiscal, en ningún momento se ha violentado la carrera fiscal, o sea, no sé a lo que realmente se refiere. Cada vez que entra un servidor al Ministerio Público, se le hacen todas las pruebas de confianza. Y déjeme decirle que yo no he contratado un tan solo fiscal. O sea, todos los fiscales con los que yo he trabajado son fiscales que ya estaban. O sea, no entiendo realmente qué información tiene usted, pero en ningún momento se ha burlado la carrera fiscal. Lógicamente, yo creo que aquí todos nos conocemos y a cierto fiscal se le hace más cómodo trabajar y dice, bueno, el abogado Eder, el abogado Pérez, me parece que pueden funcionar en estas fiscalías para darle dinamismo, pero en ningún momento vamos a obstruir Mire, yo le voy a decir una cosa sobre el tema de redes de corrupción que usted ha mencionado. Yo espero que ustedes le pidan informe al nuevo fiscal general sobre la UFERCO, y solo eso le voy a decir, y se va a dar cuenta usted entonces cómo estaba la UFERCO, a qué se dedicaba la UFERCO. Su respuesta entonces es que remover personas que han estado en ejercicio de su labor por 10 años, reuniendo todos los requisitos y hacerlo de manera arbitraria, por no decirlo de otra forma, no es usurpar la carrera judicial, eso es la carrera fiscal, eso es lo que le hemos entendido, ¿verdad? Que el libre está a discreción según usted, está a discreción del fiscal hacerlo. Muy bien. Muy bien. La tercera pregunta que tengo para ustedes, el estándar de idoneidad que está comprendido en los artículos 321 y 322 de nuestra Carta Magna, significa no solo tener un título, sino que gozar también de probidad. Cuando sus decisiones administrativas generan una mora fiscal selectiva, como lo ha comprobado el pueblo hondureño, y por supuesto usted tiene derecho a decir que no y a tratar de demostrar lo contrario, entonces donde unos expedientes son fácilmente resueltos y de manera sumamente veloz y otros se quedan engavetados, ¿no cree usted que ha perdido usted la legitimidad moral para representar los intereses de la sociedad, convirtiéndose en un abogado de la impunidad? Eso no es cierto, abogada. Realmente vuelvo a repetirle, usted tiene información, sus informantes están mal, créanme. Y lamento mucho tenerle que decir esto, pero está mal informada, créanme. Respeto su opinión, pero cada vez me voy convenciendo más de que no son informantes, porque yo no tengo informantes, sino que lo que circula, que uno a veces creen que son rumores, pues terminan siendo verdades. Lamentable. Pero bueno, vamos ahora a otra pregunta, ya casi terminamos. Al modificar funciones de fiscalías especializadas mediante simples oficios, vaciando de contenido unidades anticorrupción, ¿no estuvo usted violentando la independencia técnica de los fiscales? ¿En qué parte de la Constitución dice que el fiscal general es dueño absoluto de la verdad jurídica y que puede decidir por encima de la ley quién es investigado y quién no? Nunca se le instruyó, le vuelvo a repetir, a un fiscal que investigue a fulano o a sutano. Las investigaciones siguen su curso, diputada, normal, y usted puede irse a todos los expedientes, por lo que estoy frente a ustedes y se va a dar cuenta de todas las investigaciones, absolutamente de todas. Ahí está la prueba, y creo que es una obligación de la comisión documentarse sobre ese tema, porque yo no tengo acceso. A mí me suspendieron en el acto y no pude traer documentos. Bueno, estas son situaciones que cualquier funcionario de su nivel debe tener ahí, pero bueno, entonces usted nos confirma de que, para que lo escuchen los fiscales, no nosotros, por la percepción que podamos tener, de que nunca realizó ese tipo de movimientos en contra de los intereses de los ciudadanos ni de la carrera fiscal, porque usted tiene la discrecionalidad amplia para hacerlo. Bueno, y quería preguntarle algo sobre real malicia y acoso a la crítica.
Usted ha intentado criminalizar a periodistas y ciudadanos que cuestionan sus traslados, estos traslados que usted dice que son están bajo la competencia suya y la discrecionalidad que les propia. Repito, usted ha intentado criminalizar a periodistas y ciudadanos que cuestionan sus traslados arbitrarios alegando daños al honor. Siendo usted un funcionario de alto rango sujeto al escrutinio público, ¿por qué utiliza el aparato penal del Estado para perseguir la crítica en lugar de utilizarlo para perseguir a los corruptos que sus propios fiscales trasladados estaban a punto de acusar? Realmente, mire, diputada, le vuelvo a repetir, no sé a lo que se refiere cuando dice criminalizar a alguien porque periodistas. ¿Cuántos periodistas yo he acusado? ¿Cuántos? O sea, solo comentario suyo es suficiente, de una autoridad como es el fiscal general, es suficiente para intimidar a cualquiera. Nunca he intimidado a nadie. Muy bien. Sobre negligencia manifiesta, que es una causal de destitución, si sus traslados y nombramientos ilegales han provocado el colapso de casos emblemáticos y la pérdida de pruebas críticas por falta de continuidad, ¿no considera usted que está enmarcado en lo que se denomina negligencia manifiesta y contenida en el artículo 234 constitucional, suficiente como causa directa para su destitución inmediata vía juicio político? No, no, diputada, nunca he sido negligente. No sé a qué expediente se refiere también. Aquí hay que hablar con pruebas, porque aquí no estamos en redes sociales. No, abogado, las pruebas las tiene usted, las no, tiene porque están sus archivos y también sus fiscales que han sido tan vejados en sus derechos por su arbitrariedad fiscal. Nunca he cometido no eso. No es asunto de que estamos felices nosotros de tener aquí a un funcionario que tuvo el más grande honor de su vida y que de cualquier abogado puede tener. Es porque queremos encontrar la verdad y porque queremos que ya no haya más impunidad y que menos haya abusos contra los servidores públicos. Gracias, presidente. Bien. Nos ha pedido una segunda intervención por estar relacionada con las preguntas anteriores el diputado Antonio Rivera Callejas. Muchas gracias, señor presidente. Le quisiera pedir ahí a los controles si pueden poner el video 1, unas fotografías. Si es tan amable, por favor. Está numerado con el numeral 1. No, no es ese. Es el numeral 1 que tiene la fotografía. No, tampoco. El 1 de Antonio Rivera. No, no es ese tampoco. Es cuando detuvieron a los oficiales generales. Creo que no lo tiene. El numeral 1 es. Está con el numeral 1, por favor. Es la detención de los oficiales generales vinculados al proceso. Bueno, señor fiscal, usted emitió un requerimiento fiscal de 3 generales de las Fuerzas Armadas de Honduras y en aquel entonces lo que yo logré entender de sus explicaciones fue algo relacionado con la cadena de mando con orden jerárquico. ¿Puede desarrollarme un poco cuál es esa tesis de la cadena de mando bajo la cual emitió requerimiento fiscal? Eso se da solo en temas militares, en fuerzas públicas militares. Cuando usted no puede encontrar el subalterno que pudo haber disparado, entonces es responsable el superior jerárquico, en este caso las personas que se acusaron. Ese expediente estaba terminado, si usted ve fue de los primeros que se presentó, y esa tesis es solo en temas militares, fuerzas de poder. Posteriormente, en el CNE, cuando vino el problema del 9 de marzo, el problema del transporte, todos sabemos que la institución constitucional del custodio del transporte de material electoral corresponde a las Fuerzas Armadas. Usted hizo una investigación y emitió también requerimientos fiscales y se fue tras los miembros del comité de evaluación. Ahí no se aplica
la teoría de la cadena de mando. Ahí solamente se fue a mandos intermedios. Así es. Es correcto porque es diferente. La aplicación esa solo se da en temas militares, no en temas civiles, eso no cabe ahí. Y usted sabe que las recomendaciones de la Comisión de Evaluación no son vinculantes, son ilustrativas. Cuando revisamos nosotros el pliego de condiciones y todo lo que hicieron esta comisión, ellos no están por conspiración, diputado. Ellos no están por conspiración. Ellos están, y le voy a explicar solo un punto, para no detenernos mucho ahí. Por ejemplo, decía en el pliego de responsabilidades que era prohibido subcontratar. Y se subcontrató. Esa palabra metió en problemas a la comisión. Otra cosa, la comisión dijo que ya habían inspeccionado toda la logística de la empresa y la empresa no tenía la logística. Entonces, por eso se presenta el requerimiento. O sea, le podría explicar más, pero esas dos cositas para entenderlas claras. Me llama la atención, fiscal, dos aspectos. Uno, que fueron requeridos dos nacionalistas, dos liberales, nadie del partido de gobierno. Y me llama también la atención de que allá sí se aplica la cadena de mando, aquí no se aplica. Por otro lado, fiscal, en noviembre del año pasado, y usted habló un poco al principio de eso, el general Roosevelt, como jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó y peticionó en forma oficial al CNE que él quería las 18.500 actas para hacer un escrutinio paralelo al del CNE. Afortunadamente el CNE no le otorgó dichas actas. ¿No cree usted que era apropiado que el Ministerio Público investigara el por qué las Fuerzas Armadas querían hacer un escrutinio paralelo? ¿Habrá sido para confundir a la población, para confundir a los observadores extranjeros? ¿Qué hizo el Ministerio Público cuando el general Roosevelt dijo, quiero hacer un escrutinio paralelo al del CNE? ¿No lo motivó a usted a investigar? Desconozco las intenciones del general Roosevelt. No. Pero sí se dio cuenta. Sí, claro, pero le voy a decir una cosa, diputado. Yo no vengo a defender a nadie, ¿verdad? No me interesa, pero le voy a decir algo, es que el derecho a petición es normal. O sea, yo le puedo pedir algo a usted que de repente es ilegal que usted me lo dé. Entonces, si usted me lo da, usted comete delito, claro que sí, pero una petición, justamente hablando, ilegalmente hablando, el derecho a petición es universal. ¿Sabe dónde hubiese sido lo grave? Que se hubiese metido a la fuerza y hubiese agarrado las actas, allí se hubiese habido delito, pero que yo le diga ahorita que me preste su curul, ¿con qué intención? Va a decir, pero es una petición. Es que yo veo, fiscal, que sí investigan ciertos aspectos y no investigan otros. Este para mí era de trascendencia monumental. Que el jefe de las Fuerzas Armadas quiera hacer un escrutinio paralelo al CNE, a mí se me hubiera llamado la atención. Yo se hubiera investigado. ¿Y por qué quieren hacer un escrutinio? ¿O es que quieren perpetuarse en el poder? ¿O es que quieren delegitimar al CNE? Yo sí creo que era de interés nacional que el Ministerio Público actuara de oficio. Ese es un criterio personal, diputado. Pero lógicamente yo tengo que apegarme a la ley. Gracias. La ley lo obliga a investigar esos tipos de cosas. Gracias, diputado Rivera. Fiscal, no quisiera dejar en el olvido la petición que usted nos ha hecho como Congreso Nacional, que le pidamos al nuevo fiscal, dice usted, aunque podría ser usted si la decisión del Congreso es otra, un informe sobre UFERCO. Yo le hago esta consulta hoy. ¿UFERCO ya no cumplía con la finalidad de su creación? Bajo mis criterios, yo creo que la UFERCO presentó 3 requerimientos en mi administración, o 2, y 2 años y medio. Entonces, lo quise dinamizar.
De hecho, se va a depurar mucho ahí, Monfalco. En muchos casos que consideramos que son líneas innecesarias. Extrayendo de la participación del diputado Rivera, y en palabras fáciles de entender para todos, el 9 de marzo hubieron urnas que estaban destinadas a escuelas a pocas cuadras del Infop, que en palabras de algunos dijeron era más fácil que las llevaran caminando, que llegaron a las 11 de la noche. Ese caso es el que está judicializado con las personas que mencionó el diputado Rivera Callejas. O sobre ese caso no hay ningún requerimiento fiscal presentado. Y digo esto, abogado, porque entramos después en el debate de quién fue el responsable. Se hizo esta auditoría forense al proceso electoral primario y quien la realizó dice en las responsabilidades, responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, recae en la responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, derivado del precepto constitucional que todos conocemos, artículo 272, que dice: a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el presidente de la República pondrá a disposición las Fuerzas Armadas del ente electoral, etc. El pueblo hondureño se dio cuenta, y esto es un hecho público, notorio, de lato conocimiento, de que esas urnas llegaron a las 11 de la noche, escuelas que quedaban a cuadras del Infop. Y después todos escuchamos que muchas de esas urnas se montaron en buses que se fueron a parquear por orden de los militares que iban adentro custodiándolas. Sé que la cadena de mando es un tema más aplicable al tema de derechos humanos, pero en este caso no hubo un tan solo militar al que se le dedujera responsabilidad por ese retraso intencional, malicioso, que atentó contra el proceso electoral. Diputado, nosotros tenemos las declaraciones que hemos logrado obtener y en ningún momento, de manera contundente, los transportistas nos dicen que fue una orden militar el haberse desviado. Hay un retraso que se puede explicar y lógicamente se lo voy a explicar así para que el pueblo lo entienda. El CLE quedó prácticamente solo, el centro de logística. Entonces, se subieron todas las cajas de votos, hablemos así para que el pueblo entienda, y se subieron de manera desordenada. Digamos, en la escuela Antonio Rivera Callejas y en la escuela Mario Pérez, son dos escuelas que están en la misma ruta. Pero cuando llegaban a la suya, se daban cuenta que las primeras que estaban en el bus eran las de la escuela Toño Rivera. Entonces tenían que bajar las de Toño Rivera allí para luego ir y desviarse a dejar las de la escuela de Mario Pérez. Entonces, parte del desorden fue ese, la manera como metieron las urnas a los buses. Porque recuerde que no es lo mismo un camión que un bus. En un bus usted tiene un límite para caminar por él. Uno que es de pueblo y que yo que camine en bus, en mis tiempos de estudiante, cuando una maleta iba, al fondo había que bajar todas, cuando me tocaba bajarme. Pero es un acto de conspiración contra esas elecciones, diputado, que siguen investigación, no es fácil. Usted sabe que hay investigaciones que tardan, porque usted me dice, no sé quién hizo ese Una firma externa. Sí, entonces yo no voy a quitarle crédito a la firma esta. Sin embargo, recuerde que el Ministerio Público tiene que hacer sus propios análisis. Lo primero que le podría decir un fiscal es, no, pero mire, esto no tiene ningún control, ¿va? Puede ser caprichoso o qué sé yo. El Ministerio Público tiene sus fiscales que dirigen la investigación y en ese sentido, créame que esas investigaciones siguen abiertas y que ojalá pues se llegue al final de las investigaciones para determinar la responsabilidad. Gracias.
Honorable diputado Francis Omar Cabrera. Señor presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Buenas tardes a toda la comisión. Don Joel Zelaya, muy buenas tardes. Hasta el momento la sesión se ha realizado de manera muy formal. El trabajo que tenemos en esta comisión es escudriñar, es saber la verdad respecto de la denuncia que lo tiene hoy aquí a usted y también a nosotros. Y lo hemos llevado, creo que en el ámbito de los buenos modales. Ha transcurrido bien. Yo tengo solamente un par de preguntas para usted. Dentro de esta denuncia, en el numeral 1, literal H, el cual asevera: persecución penal selectiva de personas adultas mayores acusadas de tentativa de asesinato, quienes ejercían su derecho constitucional y convencional de libertad de expresión. Esto es lo que establecen los denunciantes. Yo le pido en controles si me pueden, por favor, reproducir el video registrado como número 5.2. Abogado Zelaya, usted en este caso que fue tan sonado como una conspiración para asesinar al expresidente Zelaya, fue muy sonado, muy escuchado, muy mediático. ¿Usted recuerda cuándo tuvo la notice crimini de este caso? No recuerdo cuándo se obtuvo. Obtuvimos un informe de la policía. Si usted ve ahí, no fue la ATIC ni ninguna agencia nuestra. La policía me llevó el informe, ¿verdad?, concluyente, y cuando obtuvimos el informe se presentó el requerimiento. El informe ya iba terminado. Abogado, según el requerimiento que fue presentado, establece que en fecha 1 de agosto del 2025, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, se presentó una fuente anónima a dejar un sobre manila color amarillo que contenía 2 dispositivos electrónicos USB. La primera color negra y rojo, marca Kingston, con capacidad de almacenamiento de 128 GB, y la segunda color negra y rojo, marca Data, capacidad de almacenamiento de 16 GB. Entonces fue en fecha 1 de agosto, señor fiscal. ¿Y usted recuerda en qué fecha presentaron requerimiento